Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Amadeo, ¿no? El fantástico trabajo que ha realizado coordinando este grupo, ¿no? Y sacando adelante esta monografía. La verdad es que para nosotros ha sido una experiencia fantástica, ¿no? En esta presentación os voy a contar un poco dos ejemplos de estructuras proyectadas en el año 2011, hace ya casi 14 años, y se terminaron de construir un poco después, durante el año 2013, ¿no? Muchas de las cosas que voy a decir, tú sabes, las ha contado mucho mejor Amadeo, o seguramente son también conocidas, por lo que voy a intentar no repetir mucho, ¿no? En alguna de ellas quizá tengamos un enfoque algo diferente, y esto es debido a que cada oficina tiene su forma particular de proyectar, pero bueno, los conceptos son los mismos. Eh, bueno, este es el índice de la presentación. En primer lugar, tengo dos apartados de introducción y una serie de repaso de conceptos generales y una breve exposición de la metodología, bueno, como introducción un poco para no entrar de golpe con los ejemplos, ¿no? Y después ya cuento los dos ejemplos que hemos proyectado y que aparecen en la monografía. Empezamos directamente con la introducción. Y aquí lo que quería es destacar una serie de ideas previas en la misma línea un poco de lo que ha contado Amadeo, ¿no? Que son, bueno, son ideas ya conocidas y contadas y simplemente por insistir un poco. No, al final, el uso de estos sistemas de protección sísmica que estamos viendo, en nuestra opinión, está ya muy normalizado, ¿no? En las oficinas de proyectos. Quizá ello ha contribuido muy posiblemente el mejor conocimiento de los dispositivos, la mayor oferta que hay en el mercado y la posibilidad de analizar el comportamiento de los dispositivos y la integración del comportamiento de integración de los mismos en la estructura con mucha fiabilidad y con muchos programas, ¿no? Nosotros que, bueno, somos jóvenes, pero ya no tanto, hemos notado una gran diferencia en el uso de esta estrategia desde nuestra primera realización, que fue en el año 2003, cuando estábamos en EIPSA todavía, con un equipo dirigido por Jordi Revoltós. Pues proyectamos nuestros primeros puentes en Chipre con esta estrategia de aislamiento y amortiguación. Y bueno, pues creemos que ahora mismo está mucho más difundido, ¿no? Todos estos métodos, ¿no? La siguiente idea es que estas estrategias de diseño basados en aumentar el aislamiento y la amortiguación de la estructura nos permiten limitar el daño estructural, esto lo contó también Amadeo muy bien, ¿no? Durante el sismo, y evitar actuaciones de reparación posteriores, ¿no? Gracias a estos dispositivos estamos consiguiendo que las estructuras resistan el sismo en régimen elástico, manteniendo intacta su capacidad para resistir las réplicas, ¿no? Es decir, los terremotos normalmente vienen con réplicas y nosotros mantenemos esta ausencia de daño, ¿no? Esta ausencia de formación de rótulas plásticas que nos garantiza pues un adecuado comportamiento ante las réplicas, ¿no? Estos gráficos se los he tomado prestados de una ponencia que dio Renzo Medeo en la jornada técnica de H del año 2004, ¿no? Renzo es uno de los responsables de la norma de dispositivos antisísmicos, si no estoy confundido, si no me corrige Amadeo, fue el primer responsable, ¿no? De la primera generación de esta euronorma y presentó una ponencia y un artículo que después publicó Hormigón Acero muy interesante a nuestro juicio y que resume perfectamente todos estos conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Al final, en estas gráficas se ve de forma esquemática los efectos de aumentar el aislamiento y la amortiguación de la estructura, ¿no? Si aumentamos el aislamiento, es decir, flexibilizamos la estructura, la aislamos, la desplazamos lateralmente en el espectro, aumentamos el periodo, bajamos las aceleraciones y las fuerzas y tenemos el inconveniente de que aumentamos los desplazamientos, ¿no? Ahí es donde podemos solucionar o podemos mejorar el comportamiento de la estructura también añadiendo amortiguación, ¿no? En este caso con dispositivos adicionales. Y esta gráfica resume un poco todo esto que vimos en las anteriores, ¿no? Este es el desplazamiento en el periodo de la estructura y la bajada de aceleraciones y de fuerzas que tienen que resistir las estructuras gracias a la introducción de este tipo de dispositivos. Finalmente, el último gráfico que le cojo prestado a Renzo es este relativo o referente a la importancia del recentrado, ¿no? En los gráficos de desplazamientos en función del tiempo se puede ver la diferencia, ¿no? Entre una estructura con un buen recentrado, donde los movimientos oscilan alrededor de un punto de referencia o punto inicial, y una estructura con un mal recentrado, donde vamos sumando desplazamiento y corremos el riesgo de agotar los recorridos admisibles. Necesario, por tanto, ¿no? Asegurar y verificar
un correcto recentrado en las estructuras que hayamos diseñado con los criterios con el enfoque de aumentar aislamiento y amortiguación. El siguiente punto es un poco contaros un poco la metodología de análisis que tenemos un poco nosotros en la oficina. Las ideas un poco son que el comportamiento de la estructura durante el sismo viene marcado por estos dispositivos no lineales que incorporamos, ¿no? Como estos dispositivos son no lineales, va a ser necesario realizar un análisis no lineal para evaluar con precisión la estructura. Para realizar nosotros el primer encaje de la estructura, para realizar el encaje de los dispositivos que vamos a incorporar, nuestra estrategia habitualmente es realizar modelos no lineales, pero muy sencillos, de 1 o 2 grados de libertad. Estos modelos son muy ágiles, corren en pocos minutos y suelen tener, en nuestra experiencia al menos, una muy buena correlación con el modelo general, que vamos a tener que hacer después en última fase como comprobación. Además, la ventaja de estos modelos no lineales sencillos es que nos permiten realizar una primera evaluación del recentrado a partir de la historia temporal de desplazamientos. Aquí en esta diapositiva vemos de forma esquemática un ejemplo de un modelo sencillo, de un modelo de 1 grado de libertad, en este caso, con una masa vinculada al terreno por medio de un muelle y un amortiguador, ¿no? La masa estaría representando todo el peso del tablero, las cargas permanentes y el porcentaje de sobrecargas en función de lo que nos diga la normativa, ¿no? Mientras que el muelle representaría la rigidez de la subestructura vinculada con el tablero y el amortiguador sería el dispositivo antisísmico. También hemos puesto una ley de comportamiento no lineal, fuerza de desplazamiento, que podría estar representando apoyos con núcleo de plomo o pendulares, y una ley fuerza-velocidad en escala logarítmica de un amortiguador. Por último, en la última columna tenemos la acción sísmica, que la estaríamos representando por medio de acelerogramas, tienen que ser compatibles con el espectro de diseño de acuerdo al procedimiento del Eurocódigo. Y con estos modelos no lineales estamos modelizando con precisión el comportamiento de los dispositivos, la acción sísmica y solo, entre comillas solo, estamos simplificando el modelo geométrico de estructura. Estos son una serie de ejemplos de modelos no lineales de 1 o 2 grados de libertad que nosotros que hemos cogido de distintos puentes que hemos proyectado. Y en función del esquema resistente, pues tendremos diferentes modelos, ¿no? Con elementos en serie o en paralelo, ¿no? Eh, eh, nada más. Bueno, y por último, para acabar esta introducción, este segundo apartado de metodología, 2 precauciones, ¿no? Que solemos tener nosotros en nuestra metodología. Además de realizar la verificación normativa del adecuado ajuste del espectro de acelerograma con respecto a la norma, que es la curva que vemos ahí, curva en verde con quebradas, a nosotros nos gusta también verificar en el modelo de 1 grado de libertad o de 2 grados de libertad, verificar el adecuado comportamiento con el modelo espectral general. Es decir, nosotros hacemos una comprobación más de la adecuada correlación, ¿no? Entre el análisis temporal de nuestro modelo simplificado con el cálculo espectral de la estructura completa. Y la segunda precaución es que, como con todo modelo no lineal, es necesario elegir un intervalo temporal de integración suficientemente pequeño y confirmar la convergencia del modelo. Por último, pues hemos puesto aquí el mapa de aceleraciones del terreno del Instituto Geográfico Nacional, que está publicado creo, en el 2012, que es muy parecido a las aceleraciones que se listan, ¿no? En el anejo del Eurocódigo. Y los 2 ejemplos que vamos a mostrar son 2 puentes en España, en la zona de Murcia, donde ha sido necesario disponer este tipo de dispositivos para conseguir un adecuado comportamiento, ¿no? Es decir, no es necesario, ¿no? Proyectar en países con sismos excepcionalmente altos para desarrollar este tipo de diseños, ¿no? Y para sacar ventaja, para mejorar nuestras estructuras con este tipo de dispositivos, ¿no? El primer puente que vamos a presentar es un puente con aisladores de neopreno y amortiguadores. Somos habitualmente amortiguadores, no, perdona, Amadeo, no empleamos el nombre de dispositivo viscoso, ¿no? Amortiguación viscoso, ¿no? Que aparece en la normativa, nosotros habitualmente llamamos a amortiguadores. Vale, el primer ejemplo es este viaducto de Callosa-Cox,
es una estructura para alta velocidad con un tablero formado a partir de vigas prefabricadas pretensadas a las que le damos continuidad in situ por medio de barras postensadas a nivel de viga y también postensado de losa. Tiene 750 metros de longitud y 28 vanos con un vano tipo del orden de casi 27 metros, ¿no? 26,75. La principal particularidad es que tiene tres anchos, 14, 28 y 34 metros, porque la propia estación del pueblo se ubica en la parte del tablero que tiene 34 metros. Es un viaducto bajo, con una altura de pilas inferior a los 10 metros, y la cimentación es profunda, con un terreno muy poco competente, y únicamente en la última pila y el estribo 2 el terreno es apto para recibir cargas importantes. Estas son las tres secciones tipo de la estructura, así como la longitud de cada tramo. En la sección de más ancho, la de 34-40 metros, es donde se ubica la estación y se materializa, ¿no?, ese espacio adicional por medio de una serie de jabalcones. Este es el espectro de diseño con una aceleración de meseta de 0,67 G. La masa total del tablero son 42.500 toneladas y, como comentaba antes, la única cimentación con cierta capacidad de recoger esfuerzos importantes es la situada en el estribo 2. Saber un poco el diseño sísmico de la estructura. En primer lugar, una vez comprobado, ¿no?, con un cálculo espectral que a nivel longitudinal los esfuerzos durante el sismo eran excesivos, planteamos la solución de mejorar el comportamiento sísmico por medio de un esquema basado en el aumento del aislamiento y la amortiguación. A nivel longitudinal, elegimos una configuración muy habitual, yo creo que es muy, muy, muy usada, que está basada en disponer, pues, una serie de neoprenos en la parte central del tablero, que durante sismo funcionan como aisladores y además sirven para recentrar la estructura, y amortiguadores en el estribo 2. En el resto de pilas disponemos, pues, aparatos POD de tipo deslizantes convencionales. Los neoprenos son también neoprenos convencionales, ¿no? En comportamiento en servicio, ante cargas lentas, pues el tablero está elásticamente fijado por medio de los neoprenos con la subestructura, mientras que los amortiguadores permiten el libre movimiento, ¿no? Y ante cargas rápidas, como es el frenado, el amortiguador se activa limitando los desplazamientos a valores inferiores a los máximos, ¿no?, que permite la normativa. En dirección transversal, la vinculación tablero-subestructura es más estándar, se materializa por medio de unos topes, por lo tanto no vamos a comentar en este caso demasiado de comportamiento transversal. Para realizar el encaje de los dispositivos antisísmicos, pues seguimos un poco la metodología que comenté al principio, ¿no? Realizamos en primer lugar un modelo de un grado de libertad. Este modelo representa el comportamiento longitudinal de la estructura. Es una masa conectada por medio de tres elementos en paralelo, ¿no? La masa del peso propio, las cargas permanentes en este caso. El muelle lineal son las pilas con los neoprenos. El muelle no lineal son las pilas con los apoyos deslizantes con su rozamiento. Y el amortiguador, pues, son los amortiguadores que disponemos en el estribo 2. Como acciones introducimos los acelerogramas que hemos generado artificialmente siguiendo la metodología, ¿no?, del Eurocódigo. Y un apunte respecto al coeficiente alfa de los amortiguadores, que nosotros en estos modelos de un grado de libertad solemos tomar valores del orden de 0,15 porque tenemos menos problemas de convergencia, nos corre más rápido el modelo. Y en fases posteriores, en este caso, lo hemos encajado un valor final de 0,085 para ser capaz de resistir las cargas de frenado con unos movimientos, pues, muy pequeños, ¿no?, de acuerdo a la normativa. Estas son las gráficas de comportamiento del amortiguador, fuerza-velocidad, y de los apoyos no lineales, fuerza-desplazamiento, en este caso unos POT habituales, ¿no? En el caso de estos POT se realizaban dos cálculos, uno con el valor mínimo de rozamiento, que da lugar a los desplazamientos mayores, y otro con el valor máximo, que da lugar al recentrado mínimo, y que también hay que comprobar. En este modelo de un grado de libertad, pues los resultados que obtenemos muestran que para conseguir un desplazamiento del orden de 20 centímetros, que era el que habíamos apuntado a conseguir, que nos permitía diseñar la estructura de forma, digamos, cómoda, necesitamos disponer de amortiguadores con capacidad para 14.000 kilonewtons, que es un valor un poco mayor que la capacidad que necesitas para resistir la fuerza de frenado y que es, pues, un diseño más o menos habitual en puentes de ferrocarril.
Una vez acabado este modelo de un grado de libertad, nos pasamos al modelo completo, donde modelizamos todos los apoyos POD, los amortiguadores, realizamos el cálculo completo con los tres sismos en este caso y nos quedamos con la media, con el máximo, no me acuerdo bien. No me acuerdo ahora si era la media o el máximo. Los tres, siete es la media y 3 el máximo. Y tuvimos una buena correlación con el modelo de un grado de libertad, ¿no? Como un poco hemos puesto los valores resúmenes. La última diapositiva, pues es una imagen del montaje de los amortiguadores en el estribo 2. Y rápidamente, más de tiempo, nos pasamos al último ejemplo, que es un ejemplo de un puente con aisladores deslizantes de tipo péndulo, ¿no? Lo que llamamos nosotros habitualmente apoyos pendulares. Este segundo ejemplo se corresponde a un puente donde se han utilizado, bueno, como decía, apoyos pendulares. Es un viaducto para alta velocidad también. El tablero también está formado por vigas artesas prefabricadas, solo que en este caso no hay continuidad in situ, es decir, es un tablero isostático. La longitud es de algo más de 1000 metros y las luces tipo de 36 metros. La cimentación es profunda, el terreno era muy malo y de hecho es la razón por qué no se hizo una solución hiperestática. Se podía materializar el punto fijo en ninguna de las cimentaciones, ¿no? De la subestructura, no podíamos llevar ninguna carga importante. Es una fotografía del viaducto donde se puede ver el paso del trasvase Tajo Segura, ¿no? Más o menos por la mitad del vano central del viaducto, que es un poco la razón, ¿no? de la necesidad de esta estructura. Sección tipo con un ancho de 14 metros, que es la habitual en estructuras de alta velocidad. El espectro de diseño con la definición de la acción sísmica, con valor máximo en la meseta de 0,72. Vale, vamos un poco con el diseño sísmico. En este caso también siempre empezamos el diseño de la estructura realizando pues, cálculos espectrales. En este caso vimos que no era viable encajarla con este tipo de diseño y se optó por realizar pues, un esquema de diseño antisísmico con apoyos pendulares, ¿no? ¿Cómo funcionan estos apoyos? Pues, en servicio a nivel longitudinal, cada vano está fijado a una pila por medio de los apoyos pendulares, actuando como puntos fijos pero con fusibles que permiten que durante el sismo último los apoyos trabajen como péndulos. A nivel transversal, el tablero está elásticamente fijado por los apoyos pendulares y entonces durante el sismo último, una vez liberados los fusibles longitudinales que tenemos, los apoyos trabajan como péndulos y proporcionan el aislamiento, ¿no? y la amortiguación necesaria para asegurar un comportamiento adecuado. El apoyo pendular tiene, como sabemos, ¿no? dos componentes, ¿no? Una parte que depende del rozamiento, al igual que cualquier otro apoyo deslizante, y otra que depende del radio y la carga vertical, ¿no? Que es la que nos da la flexibilidad del apoyo. Esta parte es la parte que permite aislar, ¿no? y que proporciona recentrado a la estructura, mientras que la del rozamiento es la responsable de la amortiguación. Una amortiguación alta limita el recentrado, ¿no? y por lo tanto puede ser contraproducente, es decir, no podemos llegar hasta valores excesivamente altos de amortiguación. En este caso de este puente, los parámetros elegidos fueron 2 metros de radio y 6% de rozamiento nominal. Además, de acuerdo a lo código, ¿no? se comprobó la estructura con valores máximos y mínimos de rozamiento, considerando en este caso un valor mínimo del 4%, nos daría la mínima amortiguación y los máximos movimientos, y un máximo del 8%, que nos da la máxima amortiguación y el recentrado mínimo. Al igual que en el caso anterior, pues realizamos un modelo de un grado de libertad no lineal para realizar el encaje de los dispositivos antisísmicos, ¿no? y la estructura en general. En este caso, el modelo es con un muelle lineal que modeliza las pilas y un muelle no lineal en serie que modeliza los apoyos pendulares. Estamos aquí estudiando cada vano de forma independiente. Y tenemos la gráfica aquí del comportamiento no lineal de los apoyos pendulares. Con este modelo conseguimos limitar los movimientos del tablero, así como fuerzas de las estructuras hasta valores admisibles.
y con un tiempo de cálculo también de escasos minutos, ¿no? Al igual que el de postproceso, solo tenemos que controlar muy pocas variables. Es cierto que un registro temporal de esas variables, pero muy pocas variables, ¿no? Buscamos los máximos, buscamos la tendencia del recentrado y encajamos nuestra estructura. Por último, una vez finalizado el encaje, implementamos los modelos de comportamiento no lineal de los apoyos en el modelo global, realizamos todos los cálculos de la normativa para el rozamiento máximo y al mínimo y nosotros pues, siempre hemos obtenido una buena concordancia. No da exactamente igual, pero las diferencias son mínimas. Simplemente terminamos de ajustar algún parámetro y tenemos el diseño realizado. Por último, simplemente una reseña relativa al recentrado. Nosotros, o sea, en los gráficos de desplazamientos temporales del modelo de un grado de libertad, que nosotros siempre observamos un poco la tendencia del recentrado, ¿no? En este caso, ya veíamos que el recentrado no era perfecto, no volvíamos a nuestro punto inicial al acabar el sismo, ¿no? Esto es debido a que el rozamiento al final se está oponiendo a la componente elástica de los apoyos que quieren llevar el tablero, por decirlo así, a su sitio, ¿no? No se aprecia una tendencia a diverger, ¿no? Por decirlo así, pero sí un pequeño desplazamiento residual al acabar el evento sísmico. Realizamos también la comprobación del eurocódigo, la que tenemos aquí puesta en la transparencia, y bueno, verificamos que el recentrado, también de acuerdo a la formulación simplificada del eurocódigo, pues era correcto. Como conclusión un poco de estos resultados es que la sensación es que en este diseño no tenemos mucho más margen para aumentar el rozamiento, ¿no? Para aumentar la amortiguación sin tener, sin entrar a empezar a tener problemas de recentrado, ¿no? Cuando estábamos haciendo esta estructura, nos llamó un poco la atención los suministradores de los dispositivos que nos comentaban que estaban instalando otros apoyos pendulares en ese momento en Turquía con viaductos, un viaducto con rozamiento en los apoyos pendulares del orden del 15%. Nosotros a priori, con los resultados que teníamos, pues no parece fácil cumplir los criterios de recentrado pues con una magnitud, con orden de magnitud de rozamiento nominal del 15%. Y nada más. Muchas gracias.